Dios les bendiga, mis hermanos. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. A Él sea la alabanza, la adoración y la exaltación, porque Él vive y reina para siempre. Por eso nos gozamos de estar en la casa del Señor. Uno de los salmos dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entramos a la lectura de la palabra del Señor y la encontramos en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Aleluya. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Oramos. Dios Padre bueno, que estás en gloria, gracias por tu palabra, gracias por tu voluntad perfecta, ese mensaje de transformación, de salvación, mi Dios Santo, que cambia la vida del hombre, Señor, no la vida física, sino la vida espiritual, Señor, porque fuimos creados por el poder de tu palabra y el poder del Espíritu Santo, Señor. Añade en nosotros cada día el querer como el hacer, Señor. Como el hombre físico se va desgastando, pero el espiritual se vaya fortaleciendo para glorificar tu santo nombre, Señor. Padre Celestial, sabemos que estamos en este planeta Tierra, pero no pertenecemos aquí. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Un día partiremos a morar en tu presencia, Señor. Prepáranos, Señor. Prepara nuestro corazón. Prepara nuestra mente, nuestra alma, para que esta palabra nos fortalezca, nos alimente, Señor, para seguir día a día andando conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amén y amén. Gloria al Señor. El tema de este mensaje, mis hermanos, es permaneciendo en su palabra. Amén. No en mi palabra, no en la de nosotros, mis hermanos, sino en la palabra del Señor. Porque esa es la voluntad. Recuérdese que cuando se formó el cielo y la tierra, Dios dijo con su palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y Él dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. Mis hermanos, y todo se fue haciendo por el poder de su palabra. Se da cuenta que la palabra tiene un poder, mis hermanos, para bien o para mal. Por eso dice que aún nuestra lengua, mis hermanos, tenemos que guardarla, porque puede ser para bendecir o para maldecir, para honrar o para deshonrar, para animar, para exhortar o para también avergonzar, mis hermanos. Pero usted y yo estamos llamados para ser fortalecidos y para honrar el nombre del Señor. Así es que, mis hermanos, todo lo bueno que viene de Dios fue hecho por su palabra y se ha cumplido. La palabra del Señor dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Vemos cómo Jesús le dijo a los judíos que habían creído. Recuérdense, mis hermanos, de que Dios envió a su Hijo al mundo, no solo por los judíos. Comenzó en Jerusalén con el pueblo judío. Aquellos, mis hermanos, pocos que habían quedado de las 12 tribus, que se convirtieron, por eso viene el nombre de judíos, porque era el remanente de Judá. Los que regresaron de la captividad, mis hermanos, de Babilonia, Dios los restaura y ahí les llama judíos, los cuales fueron esparcidos alrededor del mundo en el año 70 después de la muerte de Cristo, porque ellos no creyeron en la palabra del Hijo de Dios. Entonces vemos que a los que habían creído, a los discípulos, aunque el apóstol Pablo habla en Romanos que dice de que primeramente al judío y también al griego, dice en el capítulo 10 de Romanos, pero también, mis hermanos, Dios es Dios para esclavos, para libres. En Dios todos venimos a ser libres, porque el pecado nos trae alejamiento de Él, la muerte espiritual, estábamos separados. Así es que los judíos, mis hermanos, eran conocedores de la ley de Moisés, conocedores de Abraham y todas las historias del pueblo de Dios. Pero Jesús le dice acá, hablando de una verdad. Porque si usted le habla a cada ser humano, todos creemos decir, hablar verdad. Todos que tenemos, y el hablar verdad a veces no es la verdad, sino que quiero tener la razón. Y esto no es si yo tengo la razón, mis hermanos. La palabra del Señor desde Génesis
hasta el día de hoy que vivimos, mi hermano, se ha cumplido. Y hay cosas que no se han cumplido en lo literal, pero en el mundo espiritual ya se cumplieron. Simplemente, mis hermanos, ahora la pregunta, ¿esa palabra se está cumpliendo en mi vida? Dios está cumpliendo su propósito en mi vida. Y dijo a los judíos que habían creído en Él, en Jesús, mis hermanos. Es bien importante porque creer en Jesús es porque creían no solo en el mensaje, sino que actuaban conforme a la palabra, que eran pocos. Eran pocos. Recuérdese que la palabra de Dios convencía a través del Espíritu Santo el corazón de estos hombres. Oye, la palabra tiene que hacer un impacto en nosotros, mis hermanos. Sea que nos va a transformar, nos va a llevar a servirle al Señor, a seguirlo a Él, o nos va a enojar también. ¿Qué sucedió cuando Pedro dio el primer sermón? Después del día del Pentecostés, que el Espíritu Santo descendió, mis hermanos, muchos lo criticaron, muchos se molestaron, muchos, mis hermanos, pero otros glorificaban el nombre del Señor. Decía que estaban llenos de monstruos, que estaban borrachos, porque era la tercera hora. Recuerden que ellos cuentan desde las 6 hacia a las 9 de la mañana, eran las 9, era muy temprano para andar en función, ¿verdad? A esa hora. Y él dijo, no estamos locos, sino que el poder de Dios había caído, mis hermanos. O sea que por eso la palabra del Señor habla que dice, antes se lleno del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, dice la palabra del Señor, en el cual hay disolución, hay problemas, hay pleitos. Antes todo se lleno del Espíritu Santo. Entonces la palabra del Señor tiene que causar un impacto en la vida de nosotros. El primer mártir de la iglesia de Jesucristo fue Esteban, mis hermanos. Y cuando Esteban hablaba del poder de Dios, miren cómo cuando el Espíritu Santo está en nosotros, mis hermanos, la palabra del Señor va a fluir en nosotros y va a haber conocimiento. Un jovencito que apareció de repente y les habló desde Abraham hasta la muerte de Cristo. Y entonces, mis hermanos, y él les habló, dice que los corazones de ellos, mis hermanos, se sintieron enojados, dice, se enfuriaban, que hasta los dientes les rechinaban, mis hermanos, que la palabra del Señor les cayó bien fuerte. Y me imagino de que tuvieron muchos que rindieron su corazón al Señor también, porque la palabra les pegaba como roca en los corazones, mis hermanos, y no podían soportar. Que dijeron, que decidieron mejor, mis hermanos, confrontar físicamente, no con el corazón, sino que matarle. Y cuando él recibía el montón de piedra, mis hermanos, él dijo, perdónales, porque no saben lo que hacen también. No les tomes en cuenta su pecado, fue lo que dijo específicamente. Y que dijo él, mis hermanos, mientras recibía ese castigo de piedra, literalmente, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, mis hermanos. Entonces no ve, cuando estamos en la palabra del Señor, vamos a pasar dificultades, mis hermanos, pero nuestra alma se fortalecerá, mis hermanos. En lo físico no podemos hacer mucho, por eso Dios ha dejado, mis hermanos, la ciencia, la tecnología para cuidarnos y servirnos de ella. Pero el propósito acá es la salvación del alma espiritual. Recuérdese que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, mis hermanos, lo hizo a su imagen y semejanza, que es el carácter espiritual de Dios en nosotros, mis hermanos. Entonces la palabra de Dios quiere alimentar el hombre espiritual que hay en usted y en mí, mis hermanos, porque hemos nacido de nuevo. Y les decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Esto es bien importante, mis hermanos. En estos tiempos que vivimos, de nivel de tecnología, una herramienta tan buena para el que la sabe usar y tan mala para el que la usa para el mal. Pero vemos, mis hermanos, de que hay muchas maneras de querer creer en Dios. Le van a haber muchas vías. La palabra del Señor dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen ser rectos, pero su fin es de muerte. Aquí no es mi deseo, aquí no es mi voluntad, sino que es la voluntad de Él. Si permanecieres en mi palabra, si creyeres en lo que yo digo y actuares conforme a ella, vivirás para siempre. Me dice, vivirás, permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Y usted sabe que la palabra discípulo es un hombre convertido, un hombre de disciplina, que se sometieron cuando los que seguían a Jesús, mis hermanos, habían seguidores, los que llegaban por un tiempo y luego se iban, pero el discípulo es aquel que se entregó totalmente al Señor. También cuando él hablaba de seguirle a él, dijo él que el que quería seguirle a él era necesario que dejara a todos, mis hermanos, para ser sus discípulos. No solo lo literal, sino las cosas
en su vida antepasada para poder ser agradable a Él. Entonces vemos, dice, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Y qué difícil, mis hermanos, es cuando usted y yo no nos concentramos en la palabra del Señor. Escuchamos lo que dicen allá, lo que dicen para acá, lo que dijo Mengano, lo que dijo Sultano, mis hermanos. Pero usted y yo tenemos que ir a la palabra del Señor. ¿Qué dijo Jesús? Para comenzar, como hombre, Él fue justo, fue santo, fue honesto, mis hermanos, y fue perfecto, mis hermanos. Sufrió dolor, sufrió vergüenza. Es más cuando aún lo azotaban. Cuando aún lo azotaban para quitarle la vida, que dijo: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. No tomó venganza en contra de él. Entonces Él fue perfecto como hombre, fue el ejemplo. Además, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él agradó al Padre en todo sentido y dio su vida por cada uno de nosotros. Pues de igual manera nosotros estamos llamados a vivir en esa libertad en el Señor para agradarle a Él. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? La verdad del Señor, mis hermanos. Aquí no es mi verdad, aquí no es mi opinión, aquí no es lo que yo pienso, lo que yo siento, sino que dijo Jesús, mis hermanos. Y vemos que los seres humanos nos enfocamos en tantas cosas en el diario vivir y a veces dejamos la palabra del Señor, que es la guía principal para ir al cielo. Porque podemos entender, mis hermanos, está bien, aquí en este mundo tenemos sueños, tenemos metas, pero todo será a corto plazo, porque usted y yo no seremos eternos acá. La eternidad, mis hermanos, usted y yo sabemos y creemos de que hay un alma en nosotros, hay un espíritu que Dios depositó y es el que quiere edificar, santificarlo, sanarlo espiritualmente, separarnos totalmente del pecado, mis hermanos, porque si Dios es santo y perfecto, entonces quiere que su iglesia sea igualmente que Él. Porque yo creo que hasta la pregunta sería, mis hermanos, incómoda preguntarle a la iglesia: ¿todos queremos ir al cielo? Sí, todos queremos ir al cielo. Pero cuando la palabra del Señor menciona el cielo, la presencia del Señor, ahí está la santidad, porque Él es totalmente santo. Cuando usted y yo queremos ir a un lugar, mis hermanos, hay que cumplir ciertos compromisos, responsabilidades y leyes. ¿Para qué? Ser calificado para poder llegar a ese lugar. Pues cuanto más para ir al cielo, y no es esta carne, es el alma. Pero lo que hacemos físicamente afecta la relación espiritual con Dios. Entonces dice que si permanecemos en la palabra del Señor, seremos verdaderamente, mis hermanos, los problemas que tenemos nosotros los humanos, mis hermanos, que son espirituales, que son familiares, mis hermanos, que son físicos, pueden ser de finanzas, diferentes clases de problemas, solo van a ser solucionados cuando nos guiamos por la palabra del Señor y rendimos ese yo delante del Señor. Porque como vemos personas que tenemos miedo, temor, hay otros que tenemos la autoestima demasiado alta, que nos creemos demasiado más que otros, mis hermanos. Otros menos nos sentimos también. Aquí es la palabra del Señor que nos debe de guiar, que nos debe de fortalecer, que nos debe, mis hermanos, ser la guía de nosotros. En uno de los salmos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, mis hermanos. Si tan solo usted y yo nos guiamos por la palabra, cuando un arquitecto, mis hermanos, cuando va a construir un edificio, se guía por el plano, por el plan que está establecido. Pues Dios estableció un plan de salvación y la obra redentora en la cruz la hizo Cristo. Pero ahora usted y yo, para llegar al cielo, necesitamos vivir conforme a la palabra. No es lo que yo quiero. Y hay muchas condiciones, mis hermanos. Alejarnos de las prácticas que hacíamos antes, no hacerlas más, mis hermanos. Si había en nosotros cosas negativas que no eran agradables a Dios, ahora con la ayuda del Señor pedir que todas esas cosas se vayan alejando de nosotros. La ira, el enojo, mis hermanos, tantas cosas físicamente que venían en nosotros, porque ahora somos templo y morada del Espíritu de Dios. Y si usted y yo nos conocemos, traigamos nuestras cargas delante del Señor. Por eso dice allá en Juan 11:28: venid a mí, todos los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar, mis hermanos. Lo que usted y yo no podemos solucionar, traigámoslo a los pies de Cristo. Cualquier carga, cualquier situación, porque por eso Él es poderoso. Pero necesitamos reconocer, mis hermanos, que necesitamos de Él. Digamos: Señor, que tu palabra se haga vida en nuestra vida, mis hermanos, pero el someternos. Mis hermanos, es la medicina para el hombre espiritual,
porque si aún en la medicina física para nuestros cuerpos no la tomamos directamente como la orden médica, no va a funcionar, tanto más la palabra del Señor, que es para vida eterna. Oye, ¿cuánto no hacemos los humanos por querer sentirnos bien, lucir bien, y quisiéramos vivir muchos años en esta tierra, que no sería nada de malo? Pero un día, mis hermanos, dejaremos esta tierra y viviremos una eternidad. Ahora nos estamos preparando nosotros delante del Señor, y saben, el Señor conoce nuestras debilidades. Lo que necesitamos es reconocer, pedir perdón, confesar nuestros pecados, mis hermanos, delante del Señor, y como pueblo del Señor, seres humanos, confesar nuestras ofensas y perdonarnos los unos a los otros. Usted y yo ofendemos, entonces estamos llamados también a pedir perdón por las ofensas que causamos. Pero Cristo perdona nuestros pecados cuando reconocemos, mis hermanos, nuestras debilidades. Así es que para Él no hay ningún problema no poder solucionar, mis hermanos, porque Él tiene control cuando vivimos conforme a la palabra. Y aún en Juan capítulo 1, en el versículo 1, habla la palabra, cuando Juan se expresa. Recuerde que el libro de Juan le habla a la iglesia, y dice Juan, el versículo 1, el capítulo 1, en el principio era el Verbo, hablando de Dios Padre, el Verbo era con Dios, que era Jesucristo, y el Verbo era Dios, y el Verbo dice, era Dios y el Verbo era Dios, y dice en el verso 2, y era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él, fueron hechas por Él, sin Él nada de lo que ha sido hecho fuera hecho, mis hermanos, gloria a Dios. Y el verso 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Y quién hizo Dios primero? La luz. Qué interesante, mis hermanos, que Dios lo primero que hizo la luz, y una luz literal, pero la luz principal es la vida eterna que Dios nos ofrece, mis hermanos. Cuando andábamos en Cristo vivíamos en tiniebla, pero ahora vivimos en la luz, mis hermanos. Esa luz, mis hermanos, que es espiritualmente, pero se debe de reflejar en nosotros. Fíjate que nuestras acciones, nuestra manera de actuar ya no es en tiniebla, mis hermanos. La ansiedad va a venir, las preocupaciones van a venir, mis hermanos, pero usted y yo estamos llamados a confiar en el Señor. Jesús hablaba de los afanes de la vida. En San Mateo 6:25 decía, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No dice, no es más la vida que el alimento, o el cuerpo más que el vestido. Mirad a las aves de los cielos, que no siembran, ni riegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros que ellas? Claro que valemos. Mientras mirábamos una tarde de esta las aves comiéndose las flores, y mi esposa me decía, mira, están comiendo las flores. Oye, ellos han creído en la palabra de su Creador, que ellos no van a sembrar, pero Dios les va a proveer. Ahí están las flores que se estaban alimentando y no están preocupadas, están cantándole porque estaban felices comiéndose las flores y no están afanadas, les están alimentando. Pues nosotros necesitamos creer en el Señor, mis hermanos. Y sabe de que mucho el estrés, el afán, las preocupaciones por algo que nunca se va a acabar. Y si somos realistas en lo literal, mis hermanos, no somos indispensables en esta vida. Y podemos ver que así como yo veo que los edificios y las casas que se están cayendo en poco tiempo las renuevan y como nada pasó, nosotros los humanos, cuando ya no somos digamos productivos, también en las grandes empresas nos cambian y viene otro a tomar el lugar de nosotros, y la vida sigue en lo literal. Por eso necesitamos preocuparnos por la vida eterna. Amén. ¿Dónde vamos a ir después que muramos, mis hermanos? Entonces vemos de que dice en el verso 30 del capítulo 6, dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31 dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Ya estamos pensando en el día de mañana, cuál va a ser el menú, mis hermanos. Cuando digan, Señor, estoy preparado para entrar a tu presencia, que si yo muero, yo parto contigo. Esa es la preocupación, mis hermanos. Es más, cuando estamos preocupados en lo espiritual, que es lo correcto, las cosas materiales, mis hermanos, Dios siempre nos ha proveído y nos proveerá siempre. Amén. Y gloria a Dios. Y sabe que en el verso 32, cuando dice, porque los gentiles buscan
todas estas cosas. No estaba hablando de las naciones, sino que estaba hablando del que no tiene a Dios en su corazón. Como que queremos mirar el mundano que no cree en Dios. Y a veces la gente que no es cristiana, a veces tiene más fe, es más tranquila, y nosotros no nos preocupamos tanto, mis hermanos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestros padres celestiales saben que tenéis necesidad de ellas, mis hermanos. Entonces, gloria al Señor de las cosas que estamos, mis hermanos, preocupados a veces. Pero que dice el 33, que es el principal: más buscan primeramente el reino de Dios, que el reino es la voluntad de Dios, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios es la voluntad de Dios y su justicia. ¿Sabe cuál es la justicia? Hacer lo correcto, que usted y yo seamos íntegros. Porque qué duro es cuando estamos en una dificultad y nos da el chance, mis hermanos, de hacer cosas, como que dice, chuecas. Y verdaderamente decir no cuando verdaderamente tenemos que decir no. O decir sí cuando hay que decir sí, mis hermanos. Somos tentados a veces. Recuérdense que si el Hijo de Dios fue tentado cuando tenía hambre, Satanás no estaba preocupado que Jesús comiera y se alimentara. Pues sabía que tenía hambre. Entonces Satanás va a usar, mis hermanos, la situación, las circunstancias de nosotros para probarnos a ver de qué estamos hechos, si estamos preparados, si verdaderamente soy hijo de Dios. Porque así le dijo, si eres hijo de Dios, le dijo, haz que esta piedra se convierta en pan. Mis hermanos, y había muchas cosas que Jesús le hubiera dicho, pero él dijo, no solo de pan, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que conocer la palabra porque esa es la arma más poderosa. Primero es la voluntad de Dios. Segunda, Satanás no puede soportar la palabra de Dios, porque vemos que es las 3 veces que él trató de tentarlo, que cayera en la tentación, mis hermanos, Jesús le supo responder con la palabra. ¿Y qué hizo el diablo? Dice que se alejó por un tiempo, mis hermanos. Entonces sabemos que Satanás va a atacar con las debilidades, o con las necesidades, o con el problema. Nos va a decir, mira todo lo que está pasando y tú estás solo. No estamos solos. Los hijos de Dios no estamos solos. Solo que estés sin Dios es que no sea hijo de Dios. Si yo no he creído en Él y no vivo en su palabra, ahí sé que me preocupe, porque no va a haber quien me salve. Porque acá no es quien me dé de comer, quien no me dé, quien me va a llevar a la vida eterna. Si no tenemos la historia de Lázaro y el rico, mis hermanos. Lázaro no tenía nada. Lázaro andaba en las calles. Lázaro, mis hermanos, era una persona que le hacía falta todo. Pero había un rico que Jesús se refirió en el libro de Lucas, que lo tenía todo, hacía fiesta todos los días, se vivía de fiesta en fiesta, mis hermanos. Pero algo bien interesante, tanto el rico como el pobre, un día le tocó morirse. O sea, de eso no nos vamos a escapar. Ahora la pregunta, ¿para dónde vamos? Es como lo que no somos de esta nación, que un día, ¿para dónde nos vamos a ir? Y muchos no nos vamos porque no tenemos dónde ir, ni cómo ir. Entonces, mis hermanos, preocupémonos por la eternidad, porque el Señor dice en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si usted y yo somos, como decimos los latinos, listos, inteligentes, si no tenemos, nos agarramos del que tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué más que Dios nos está llamando? Pero que andemos conforme a su palabra, mis hermanos. Conforme a su mandamiento. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas harán añadir. ¿Sabe cuál es la justicia, mis hermanos? Que la palabra, que nos duela, le enseñemos correctamente. Que la palabra no sea para aprovecharnos del que no tiene y en vez de darle, quitarle, no, mis hermanos. Sino que le hablemos, mis hermanos, no importa su estado de economía, si tiene mucho o tiene poco, si es pecador, decirle que es pecador y que necesita reconocer su pecado y que Cristo le perdone. Porque las cosas no lo llevarán al cielo. Al contrario, lo detienen, lo frenan, mis hermanos. Porque es como el que tiene, a veces no sabe cómo vive el pobre. ¿Cómo vive el pobre? Quiero que le compartí una vez el hermano William, que conocíamos una familia en mi país que tenía mucho dinero, y el Señor era bien cruel cuando tenían su mesa servida todos lados. Le decía a la esposa fulana, ¿cómo estarán comiendo ahora los pobres? Y lo hacía de maldad, porque tenía un corazón duro, porque él tenía de todo, y lo hacía en símbolo de burla. Entonces, bueno, la señora decía, come y cállate. Entonces vemos, mis hermanos, que a veces, pero todo lo que amontonemos en esta tierra se quedará.
Es más, si comemos demasiado nos va a hacer daño. Y si no comemos también, porque hemos escuchado historias de muchos que tienen mucho, porque no comen también y también se enferman, porque quieren hacer tesoros, que todo se quedará. El tesoro más grande de nosotros es tener a Cristo en nuestro corazón, mis hermanos, porque el hastado estará y reinará para siempre, mis hermanos. Que dijo que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, mis hermanos. Así es que necesitamos expresar, mis hermanos, todos nuestros sentimientos delante del Señor, para que se vaya toda tristeza, todo miedo, todo dolor, y que tengamos un corazón sincero. Que dice el salmista en el Salmo 51, dice: al corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás, oh Dios. Además, Dios es como el padre o la madre que nos conoce bien, mis hermanos. Él conoce nuestro caminar y necesitamos levantarnos en la palabra de Él. Amén. En la palabra, mis hermanos. Cuando usted y yo vamos a hacer algo correcto, que sabemos que estamos haciendo lo correcto, tenemos la convicción. Como cuando usted va a comprar algo y sabe que lleva el dinero para comprarlo, llega hasta como con fuerza, ¿verdad? Con seguridad y confianza, porque sabemos que llevamos el dinero. Pero entonces, si usted y yo vivimos en la palabra del Señor, no temamos lo que diga el hombre, lo que diga el mundo. Cuando no andemos conforme a la palabra, que nos dé miedo hasta morirnos, no, verdaderamente, porque mis hermanos, no iremos para el cielo. Hay un lago de fuego, de azufre, donde será el juicio, y ese no es para la iglesia. Eso es para aquellos que decidieron no seguir a Cristo. Eso fue para el diablo, mis hermanos. Aún las epístolas, Pedro dice que ha sido reservado para aquellos tiempos, para aquellos ángeles, mis hermanos, que se rebelaron contra Dios. Está reservado ese espacio, pero para nosotros hay un lugar eterno. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice Juan 14, el libro de Juan, mis hermanos. Pero vemos que la palabra del Señor, mis hermanos, nos fortalece cada día. Necesitamos estar firmes. En Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, mis hermanos. Es la palabra que necesitamos confesar. Salmo 55:2 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esa es la palabra del Señor. Necesito creerla. Y la palabra creerla es vivir conforme a ella, mis hermanos. No que digo la palabra, pero en realidad después, mis hermanos, no sabemos actuar conforme a ella. Gloria al Señor. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Mis hermanos, no estamos solos. Tenemos la guía. Tenemos, mis hermanos, el manual del Hijo de Dios para salvación y para destrucción de fortalezas también. Así es que, mis hermanos, ¿qué nos separará? El apóstol Pablo decía: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Porque si ha habido hombre, mis hermanos, que podemos ver los dos lados del hombre carnal, como el hombre espiritual fue el apóstol Pablo. Si vemos, ese hombre se hacía las cosas con excelencia. Cuando el hombre no había conocido a Cristo, era malo, perseguía a la iglesia, tomaba cartas legales para perseguir a los cristianos y los mataba. Pero cuando se encontró con Cristo, como alguien dijo, no fue un trompezón que dio el hombre, porque, mis hermanos, Dios lo bajó de su ego, lo bajó de todo, y eso necesita reflejar en nuestra vida un cambio. Dio un cambio total que la misma iglesia no creían que Pablo había cambiado, ¿verdad? Que ese Saulo ahora era Pablo, y él llevaba con gozo y alegría, mis hermanos, reconociendo de que, como dicen, muchas cosas él se las había ganado, lo merecía, porque había sido malo. Pero después dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y él fue el que dijo, mis hermanos, cuando el amor de Cristo se perfecciona. Porque la mayoría de los seres humanos, cuando no vivimos conforme a la palabra, mis hermanos, cualquier situación nos aleja del Señor. Pero él llegó a preguntar, decía: ¿qué me podrá separar del amor de Cristo? Hambre, no. Desnudez, no. Y son cosas que nosotros no podemos decir, sobre todo acá también, mis hermanos. No, nada, cuchillo, nada nos pasa, mis hermanos. A veces la vagancia de nosotros los humanos que nos aleja. Desnudez, ni lo alto, ni lo bajo, dijo, ni la muerte nos podrá separar del amor de Cristo. Aleluya. Y es más, dijo, el morir es ganancia y el vivir es Cristo. O sea que muramos
Somos del Señor y si vivimos, somos del Señor, mis hermanos. Amén. Pero necesitamos vivir conforme a la palabra del Señor. No es mi voluntad, no es lo que yo quiero. Asegurémonos que lo mucho o lo poco que hacemos sea dentro de la palabra del Señor. Que ya no mintamos para obtener cosas, que no digamos falsos testimonios contra el hermano, ni el hermano. Y si él lo dice, oremos por ese hermano, mis hermanos, porque le falta, porque usted y yo queremos ir a la presencia del Señor. Amén. Todos esos dolores, todas las preocupaciones, no nos acordaremos de ellas, mis hermanos, porque nuestra mirada, mis ahorros sean espiritualmente, mi herencia sea espiritualmente, mi descanso será espiritualmente, el dolor lo pasaremos acá, mis hermanos. Aún en la vida literal, para lograr tener algo, solo el que se esfuerza, se sacrifica, logra tener algo, mis hermanos. No digamos para vivir en la presencia del Señor por toda la eternidad. Pero no quiere decir que no vamos a disfrutar de la presencia del Señor. Claro que la disfrutamos acá, pero necesitamos hacerlo en ayuno y oración, buscando de Él, esforzarnos. Que esta carne se mengue para que la vida espiritual sea más conforme a su palabra. Pablo dice en Romanos 12:1. Hermanos, por la misericordia del Señor os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, que no vivas las corrientes, no hagan lo que hacen los demás, porque ustedes son mi iglesia, ya están separados. Y dice que Él viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas, mis hermanos. Apocalipsis habla que como la novia ataviada, mis hermanos, como una novia se prepara para casarse, mis hermanos, si es comparada la iglesia con la novia de Cristo, que sus vestiduras de santidad es el estilo de vida que usted y yo decidimos vivir, mis hermanos, porque Él lo dio todo por nosotros y por su sangre fuimos limpiados y fueron borrados nuestros pecados. Así es de que todo lo que usted y yo decidamos hacer, comprobemos que es conforme a la palabra del Señor, no la idea ni el pensamiento de un humano, porque el humano falla, se equivoca, pero Cristo, mis hermanos, es el varón perfecto, varón de guerra, mis hermanos, que dio todo por nosotros, y el Padre se honra de Él, y el Hijo también se goza de su pueblo. Cuando dijo allá en Juan, cuando Él pidió al Padre en oración, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de las cosas del mundo, mis hermanos. Así es que esforcémonos. El reino de los cielos se le hace fuerza, pero los valientes lo arrebatarán. Aleluya. Mis hermanos, mi amigo que tendrá la oportunidad de escuchar esta palabra, es tiempo, mis hermanos, que sigamos el verdadero evangelio. Hay muchas ideologías, muchas creencias, sobre todo que nos alejan de Dios. Pero quieres conocer a Dios, entrégales tu corazón y encontrarás en la palabra del Señor, que es el único que dice Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es a través de Él. Solo a través del camino de Jesucristo, rindiendo nuestro corazón, nuestra alma, para que Él nos cambie, nos transforme y vivamos con Él un día por toda la eternidad. Que Dios les bendiga.